Bienvenidos a un nuevo programa Así se habla Sports. Hoy vamos a estar hablando de la primera estrella que tuvo la selección uruguaya. El Campeonato Mundial de 1924, los Juegos Olímpicos en París. Hace poco comenzaron los Juegos Olímpicos y se cumplieron 100 años de esta primera estrella. Vamos a repasar un poco la historia. En 1923, la Asociación Uruguaya de Fútbol solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay la gestión de la afiliación de esta asociación a la FIFA, que le daría la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de París de 1924. El seleccionado uruguayo había sido campeón sudamericano en 3 ocasiones y se quería medir con combinados de otros continentes. Es por eso que el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol le prometió a los jugadores que de ganar el Campeonato Sudamericano de 1923, hoy en día Copa América, iban a ir a jugar los Juegos Olímpicos de París 1924. Ya habiendo sido afiliado a la FIFA, requisito fundamental para participar en los Juegos Olímpicos, Uruguay ganó el Campeonato Sudamericano de 1923 y logró la clasificación a los mismos. La confirmación de la participación de Uruguay en estos Juegos Olímpicos generó gran entusiasmo en el ambiente deportivo y social del país. Asimismo, la Asociación Uruguaya de Fútbol organizó una gira preparatoria por Europa, donde se disputaron 9 encuentros. El combinado charrúa partió de Montevideo en barco el 16 de marzo de 1924, con 20 futbolistas y 2 delegados. Las grandes figuras del seleccionado uruguayo eran José Nasazzi, capitán del seleccionado y gran referente, los goleadores del Club Nacional de Fútbol Héctor Scaroni y Pedro Petrone, y la gran revelación del torneo José Leandro Andrade, la Maravilla Negra, quien cautivó al mundo del fútbol. El combinado charrúa desembarcó en la ciudad de Vigo, España, el 7 de abril de 1924. La gira fue todo un éxito, hubo 9 encuentros desde el 10 de abril al 15 de mayo. Ganándolos todos, convirtiendo 25 goles y solo recibiendo 8. Su primer encuentro fue ante el Celta de Vigo, contra quien jugó en 2 ocasiones. En Galicia también disputó encuentros contra el Deportivo La Coruña. La gira siguió por Países Vascos, disputando encuentros contra el Atlético de Bilbao en 2 oportunidades y la Real Sociedad. Finalizó su gira en Madrid jugando ante el Atlético de Madrid y el Racing Club. El partido del 10 de abril fue la apertura de la gira ante el Celta de Vigo. Fue un hecho histórico. Fue la primera vez en la historia que un seleccionado o club sudamericano jugó un partido en tierras europeas. 12.000 espectadores presenciaron este hecho histórico, donde el combinado celeste venció 3-0. El torneo olímpico comenzó el 26 de mayo para el seleccionado uruguayo con la disputa de la fase preliminar ante Yugoslavia, en el Estadio Olímpico de Colombia. Uruguay ganó ese partido por 7-0 ante el combinado europeo. La fase final emparejó al seleccionado uruguayo contra el combinado norteamericano de Estados Unidos. Uruguay se impuso 3-0 en la ciudad de París. Petrone abrió el marcador, Scaroni puso el 2-0 y volvió a convertir Petrone para cerrar el escudo. Los cuartos de final le ponían una situación difícil a los sudamericanos. Les tocaba enfrentar al locatario, Francia. Los galos venían de propinarle una goleada de 7-0 al seleccionado de Letón. El partido se llevó a cabo en el Estadio Olímpico de Colombia. 31.000 fueron los espectadores que presenciaron el partido entre franceses y el campeón sudamericano. Uruguay fue quien se llevó el triunfo con una goleada 5-1, abriendo el marcador muy temprano a los 2 minutos de la mano del goleador de Nacional. No obstante, Francia empató a los 12, pero nuevamente Héctor Scaroni a los 24 amplió el resultado para que los charrúas convirtieran otros 3 goles. Petrone en 2 oportunidades y Romano cerró a los 83. Así, Uruguay eliminó al locatario y accedió a la semifinal del torneo. Las semifinales se disputaron en Colombia. Esta vez, Países Bajos era el rival de los celestes. Por primera vez en el torneo, Uruguay empezó perdiendo un encuentro. Países Bajos se adelantó en el marcador al minuto 32. No fue hasta el minuto 62 que SEA pudo empatar y al 81 con gol de penal de Héctor Scaroni, Uruguay lograría la victoria ante el conjunto de Países Bajos. El gran momento uruguayo llegó el 9 de junio. Uruguay había venido al campeonato mundial a medirse con los mejores equipos y demostrar que estaba a la altura. El encuentro se jugó en el estadio de Colombes con su aforo completo. 40.522 espectadores en las tribunas para ver el partido entre Suiza y Uruguay, encuentro que consagraría al campeón mundial de la época.
Tan solo 9 minutos bastaron para que Pedro Petrone pusiera el 1-0 para los charrúas. En la segunda parte, al minuto 65, Sea marcaría el 2-0. Y a los 82, Uruguay, de la mano de Romano, cerraría el encuentro con el final 3-0. Uruguay se consagraría campeón del mundo, ganando el primer torneo organizado por FIFA, los Juegos Olímpicos de 1924. Uruguay disputó 5 encuentros, ganando todos ellos, convirtiendo 20 goles y solo recibiendo 2. La prensa mundial enloqueció con el triunfo de los sudamericanos, publicando innumerable cantidad de artículos sobre este hecho, hablando del fútbol presentado por el seleccionado charrúa, además de resaltar la figura de algunos de sus jugadores, como es el caso del capitán José Nasazzi, de los goleadores Petrone y Scarone, y de José Leandro Andrade, de quien la prensa francesa nombró la Maravilla Negra. Pedro Petrone fue el goleador del torneo con 7 goles. Uruguay crea la famosa vuelta olímpica luego de ganar la Suiza y pasearse por el estadio saludando a los espectadores que habían ido a verlos. Tan importante fue este suceso en Sudamérica, siendo la primera vez que un equipo de fútbol disputó un torneo en Europa, y no solo eso, sino que también lo ganó, que la Confederación Sudamericana de Fútbol proclamó al 9 de junio como el Día del Fútbol Sudamericano. Varios de estos futbolistas que lograron dicha hazaña luego lograrían revalidar el título mundial en 1928 en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam y obtener la primera Copa del Mundo organizada por FIFA en 1930 en Uruguay. En 1930, Uruguay construye el Estadio Centenario para la realización de la primera Copa del Mundo y en honor de este primer campeonato mundial denomina una de sus tribunas como Colombres. Y bueno, esta ha sido la historia de la obtención de la primera estrella de la selección uruguaya de fútbol, la que está acá. Así que sin más, nos vemos en la próxima. No se olviden de comentar, suscribirse y dejar su like. Yo sé que es un tema que genera mucha controversia. Comenten con respeto y suscríbanse, que es lo más importante. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!